Bueno, yo les voy a explicar la actividad de costos logísticos de distribución. La actividad empieza con lo siguiente. Suponiendo que Molinos Maseca de México CADCB cuenta además para la distribución de su producto con una flotilla de 6 camionetas y 4 camiones tipo tortón atendidas por un chofer, vendedor y un ayudante cargador, a los cuales se le paga un sueldo base de 100 diarios al chofer, que vendrían siendo a la semana 700 pesos, y un 4% de comisión al ayudante 90 pesos diarios, que a la semana vendría siendo 630. Bueno, y un 2% de comisión que se posee además 3 almacenes estratégicos en donde se guarda temporalmente la harina para su distribución. Esos almacenes se pagan una renta mensual de 40,000 por cada uno de ellos y costos fijos de operación de 25,000 cada uno. Dice, las camionetas consumen en promedio 1 litro de gasolina cada 10 kilómetros y los camiones un promedio de 1 litro por cada 5 kilómetros, y el mantenimiento mensual de todas asciende a un total de 60,000 mensuales. Costo litro de gasolina 19 pesos y depreciación anual de 25%. Bueno, aquí primero que nada una renta mensual de 40,000 pesos sería de cada almacén. Después seguiría que cada 1 litro por cada 5 kilómetros de cada tortón. Además su mantenimiento mensual, que sería un costo fijo. Y pues que es una depreciación anual del 25%. Bueno, y serían 200 pesos diarios para gastos menores. Bueno, y dice, determina los costos de distribución, que esos tendrán los estados financieros que se explicarán ahorita, mostrados en el caso anterior. Considere un precio de venta de producto de 200 pesos al consumidor final. Considere un 25% de impuestos sobre las percepciones de los trabajadores. Ahí caería en el rango del ICR. Bueno, serían 30,000 camionetas. No, perdón, 300,000 camionetas lo que costaría. Y sería 1,000,000 cada tortón, y el chofer pues sería el mismo vendedor. Bueno, esto está fácil. En los datos generales vemos que sobre los costos de distribución hay un número de sacos vendidos, que este número de sacos vendidos al mes serían 30,000. Precio del saco puesto en puerta del cliente 200 pesos. Precio del litro de gasolina 19 pesos. Percepciones chofer sueldo 100 pesos. Comisión 4%. Percepciones ayudantes sueldo 90 pesos y comisión 2 pesos. Y depreciación del equipo anual, recordemos que es del 25%. Bueno, pasemos al siguiente proceso, a la siguiente tabla, perdón. Aquí vemos lo que son cuadro de costos de distribución, que vemos rangos como es la ruta, equipo de reparto, kilómetros recorridos, consumo de combustible, porcentaje de venta diario, importe de venta mensual, valor del transporte, depreciación diaria, consumo diario de combustible, viáticos diarios, gastos menores diarios, sueldo del chofer diario, sueldo del ayudante diario, comisión chofer ayudante mensual. Bueno, aquí primero vamos a identificar las rutas. Bueno, vemos que la ruta 1, 2 y 3 la transporta, pasa por ahí lo que es la camioneta 1. La camioneta 2 solamente pasa por la 4, 5 y 6. No hay ruta 7. Vemos que la camioneta 3 pasa por la 8 y 9. La foránea 1 y 2, la ruta, pasa el camión 1. El camión 2, pasa por la foránea 3 y 4. Camión 3 sería por la ruta mayorista 1 y 2, camión 4 mayorista 3 y 4, camioneta 4 misceláneas 1, camioneta 5 misceláneas 2 y camioneta 6 misceláneas
3. Vemos que hay 10 tipos de ruta, a lo que vemos que el camión se hace referencia a lo que es el torto, hasta el camión 4. Bueno, y los kilómetros recorridos al día son 150, pero ¿por qué son 150? Serían 15 litros por 19. Eso sería lo que es al día consume. De hecho, en el siguiente sección se muestra lo que es el consumo del combustible y el porcentaje de venta diario. Esto se asigna arbitrariamente. Además, vemos que el importe de venta mensual son de 420,000, perdón. Bueno, vemos que el importe de venta mensual se saca de la siguiente forma. Serían 3,000 sacos por 200 es igual a 6 millones. Ya que tiene los 6 millones, se multiplica por el porcentaje diario que se asigna arbitrariamente, que sean 6 millones por 0.07, porque recordemos que es porcentaje, que esto da a 420,000, que serían del importe mensual. El 2 se hace referencia al transporte. La camioneta serían 300,000 pesos por 0.25 entre los 365 días, que esto es igual a uno de 205.40 diarios de la camioneta. Y los camiones serían 1,000,000 por 0.25 entre los 365, que es igual a 684.93. Además, recordemos que el chofer, el ayudante, tiene una comisión de 420,000 por 0.06, haciéndose referencia a la primera ruta de la camioneta 1, que esto es lo que el chofer, el ayudante, ganaría mensualmente. Bueno, ¿qué más podemos ver en esta tabla? En esta tabla vemos que la depreciación diaria, o sea, siempre se va a estar depreciando lo que son los camiones, ya que se han adquirido pues a crédito, o sea, a largo plazo, y pues están depreciando de diario 205.469,452, lo que vemos en la tabla. Además vemos que el consumo del combustible es variable, pues que pues esto depende de los kilómetros recorridos dependiendo de las camionetas. Además, esto incluye el factor del consumo del combustible, y así se le asigna el porcentaje de venta diario arbitrariamente. Además, vemos que los gastos menores diarios son de 200 pesos, que esto se le asigna a lo que son las camionetas, que son los tortos. Y vemos que el sueldo del ayudante y del chofer son diarios y son fijos. Además, son 100 pesos del chofer y del ayudante son 90 respectivamente. Pero además, el chofer y el ayudante reciben una comisión sobre su venta. Bueno, en este caso sería sobre su traslado, que vemos comisiones variables que son de los 25,200, 21,600. Esto depende de los kilómetros recorridos y del importe mensual. Además, se le asigna el porcentaje de venta, que así se da lo que son los resultados de la comisión de choferes del ayudante mensuales. Bueno, aquí vemos que en los totales del consumo de combustibles son 371. El porcentaje de venta diario pues obviamente debe dar 100, y el importe de venta mensual da la suma de 6 millones. Serían 6 millones. Y el valor del transporte está alrededor de 5,800,000, y la depreciación diaria sería 3,972,60 274. Y vemos que el consumo diario de combustible según las camionetas y
pasando por las rutas determinadas, vemos que son 7.049. Además vemos que los viáticos diarios son 200, pero aparte vemos que a los camiones se le asigna otros 200 para gastos menores, que esto da en viáticos 2.000 pesos diarios, que esto vendría siendo a la semana 14.000, que sería al mes 56.000 pesos. Viáticos diarios serían 2.000 pesos, por 4 serían 8.000 pesos. Bueno, los gastos menores diarios serían de 200, 200, 200, da un total de 800 por 4 semanas. Bueno, por 7 que serían 560, 800 por 7, 5.600, por lo que es un mes serían 22.400, que esto es gastos menores diarios. Y el sueldo del chofer, pues, como ya antes mencionado, es de 100 y del ayudante 90, y aparte de sus comisiones. Bueno, como vemos en el cuadro siguiente, vemos una tabla de análisis de datos, que esto hace referencia a la tabla de análisis de datos, y vemos los costos logísticos de distribución. Comencemos con la tabla de análisis de datos. Vemos que hay ingresos mensuales de 6 millones, vemos que hay sueldos de 57.000, perdón, y del chofer y del ayudante, comisiones, impuestos de sueldos, renta de almacén, costo fijo de operación de almacén, combustible, depreciación de equipo de reparto, viáticos y gastos menores. Bueno, empecemos. Vemos que los sueldos son desembolsables, son 57.000. ¿Por qué? Porque si multiplicamos los 1.900 sobre el que es el sueldo del chofer y del ayudante por 30, que son mensuales, son 57.000. Además, vemos que la suma de 6 millones más 57, esto vemos que hay que son 360.000, perdón, estos 360.000 son es por la suma de la tabla, es el total. Sí, perdón, es el total de la comisión del chofer y del ayudante. Además vemos que el impuesto de los sueldos, bueno, primero sumaríamos 6 millones más 57.000 más los 360. Bueno, de los 6 millones, de los 57.000 de sueldos fijos más los 300.000 de sueldos variables, que es la suma, daría 417.000, por los impuestos, que es el 25%, da 104.250. Ahora vamos a la renta de almacén, que serían 40.000 por 3, que serían los almacenes, da igual a 120.000. Esto no tiene mayor lógica. Además vemos que los costos fijos de operación de almacén serían 25.000 por 3, que serían 75.000, que son los costos fijos. También no tiene mayor lógica porque son 3 almacenes. Nos vemos el mantenimiento de equipo de reparto, que son 60.000, pero son mensuales. Vemos el combustible, que es una variación, que es 5.194, que es la suma de todos los costos variables del consumo diario de combustibles. Y además vemos la depreciación. Bueno, vemos primero que es 5.194 por 30. Por 5.194 es el total de diarios. Por los 30 daría 155.820. Además vemos la depreciación de equipo de reparto,
que esto es 3.972.60 diarios por los 30, que te da igual a 119.178, y los viáticos 2.000 por 30, pues te daría 60.000, y gastos menores 800 por 30, 24.000. Hacemos la suma de 6.057.360.000, 104.250, 120.000, 75.000, 60.000, 155.820, 119.178 y 60.000 y 24.000 da a 1.135.248 pesos. Esto sería en nada más la tabla de análisis de datos, que estos son los totales de todos los gastos totales que se hacen realizar. Y perdón, al principio dije que los ingresos mensuales de dónde salían, es que son mensuales, son 6 millones. Bueno, además realizaremos lo que son costos logísticos de distribución, que es la depreciación de equipo de reparto, costo fijo de operación almacén, renta del almacén, sueldos, impuestos y sueldo fijos. Vemos que depreciación de equipo de reparto son 119.178, costo fijo de operación de almacén son 75.000, renta del almacén son 120.000, sueldos 57.000, impuestos de sueldos 14.250. La suma de costos de distribución fijos serían 385.428. Aquí vemos lo que son los gastos, los costos fijos y los costos variables. Los variables serían comisiones que son 360.000, impuestos de sueldos 90.000, combustible 211.470, mantenimiento de equipo de reparto 60.000, viáticos 60.000, gastos menores 24.000. Ya antes dicho cómo se ha realizado esta operación, y suma de los costos logísticos de distribución variables serían 805.470. La suma de estos dos es igual a 1.190.898. Es el costo total de distribución. Pasemos al último, por el estado financiero, que este sería el más fácil. Tenemos ventas. Aquí vemos que las ventas tenemos a 5.612.265.60, pero tenemos el 187.08, que estos serían los sacos, que son 30.000. Se hace la operación y da el costo de venta, el costo de venta de producción, que son 3.507.66.67, y costo unitario son 30.000, que es los sacos. El costo unitario tenemos que son 116.92, que esto da a la utilidad bruta, que son 2.104.598. Se contrarresta y da a gastos, no se contrarresta. Los gastos operativos son 316.266.66, gastos de venta son 210.453.34 y gasto de administración 105.813.32 respectivamente cada departamento. La utilidad de operación es igual a 1.788.332.27. Otros gastos y otros productos, y las utilidades netas antes del impuesto es 1.788.332.27. Después de los impuestos son 567.226.56, y la utilidad neta después de impuestos sería 1.227.105.71. Y por lo que vemos acá es igual. Primero vemos que son estados financieros del 1 al 31 de enero, y este es por el periodo comprendido también, pero aquí vemos que las ventas son de 200 por 30.000, que son 6 millones. Luego vemos lo que son costos de ventas de producción, que son 3.507.666.67, y la utilidad bruta sería 2.492.333.33, y gastos operativos son 1.507.164.66. Aquí vemos ya prácticamente lo que son pues más que nada ya la suma total de gastos. Y luego vemos gasto de ventas 210.453.34, gasto de administración 105.800
13.32, costo de distribución 1.190.898, utilidad de operación 985.187, 168.67 y utilidad neta antes de impuestos 985.168.67. Y vemos después del impuesto que son 385.168.67, por lo que vemos que así es como cuadra nuestro estado de resultados y terminamos nuestra actividad de costo de distribución. Espero que la hayan entendido y muchas gracias por su atención. Somos el equipo número 1. Por su atención, gracias.